Buen día, soy Óscar Enrique Martínez López, profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. El propósito del siguiente video es realizar una presentación de la obra titulada Estancamiento y recuperación 11 años después en el marco de la Librofest Metropolitano 2020. Antes que nada, quisiera agradecer a las autoridades de la UAM Azcapotzalco, en particular a la Coordinación de Publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por generar este espacio de difusión de las publicaciones realizadas por nuestras colegas y colegas de la universidad. Así que enhorabuena y un agradecimiento especial por esta invitación para presentarles esta obra. El libro Estancamiento y recuperación 11 años después es producto y resultado de un esfuerzo de investigación colectivo del Grupo de Economía Institucional adscrito al Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra unidad Azcapotzalco. El libro es coordinado por Fernando Janot y en el cual participamos como autor de uno de los capítulos del libro. Asimismo, el doctor Carlos Cisneros, también ponente de esta presentación y que más adelante hará una exposición sobre el mismo texto, en particular sobre su capítulo y también hablando en términos generales de la obra. Bien, el tema principal que abordamos en este texto es el estancamiento económico registrado después de la crisis financiera mundial de 2007, teniendo como marco conceptual el estancamiento ricardiano, pero interpretado y ampliado con base en la teoría económica institucional. Así, podemos identificar que la economía mundial, 11 años después de la crisis financiera mundial, ha experimentado un bajo crecimiento de larga duración, causado por los cazadores transnacionales de rentas. La obra está estructurada en dos partes, capítulo 1 y capítulo 2, por el autor Fernando Janot, en donde expone el marco teórico conceptual del institucionalismo sobre el cambio institucional y además da una explicación de la influencia de los grupos de interés en la dinámica del cambio institucional. Estos grupos de interés que desarrollan un comportamiento racional, pero que tiende más al usufructo de las rentas que a las ganancias de productividad. La segunda parte de la obra está integrada por los capítulos 3, 4 y 5 de los autores Óscar Martínez, un servidor, el doctor Carlos Cisneros y el doctor Guillermo Egea, en donde en conjunto muestran una aplicación de la teoría institucional a tres realidades de la economía mundial. Primero, en el capítulo 3, la causa microeconómica de la crisis financiera del 2007, en particular la informalidad financiera, y en el capítulo 4 se aborda el crecimiento del capitalismo improductivo. En el capítulo 5 se aborda una opción de política pública para la economía latinoamericana y la economía mexicana, para generar un cambio institucional que sea proclive al crecimiento económico sostenido y que conlleve al desarrollo económico. En particular, quisiera exponerles sobre todo esta parte que tiene que ver con el estancamiento económico y su relación con el sector financiero, o precisamente esta relación en términos de bajo crecimiento de la economía mundial a raíz de un cambio institucional que sucedió o que se ha registrado desde 1970 en el escenario mundial con esta tendencia del modelo económico neoliberal a desregular en particular el área financiera. En este sentido quisiera entonces abordar el tema principal del capítulo 3 de este texto. El sector financiero en el estancamiento secular argumenta que el estancamiento del crecimiento de la economía
ha sido resultado de un modelo de comportamiento de los agentes económicos logrado por el cambio institucional registrado en el sistema financiero internacional a partir de mediados de 1970. Al mismo tiempo, este capítulo propone el análisis institucional como un enfoque alternativo a la explicación del estancamiento secular basado en tres variables explicativas del cambio institucional. Por un lado, la dependencia de la trayectoria como concepto fundamental de este cambio institucional, y un segundo concepto que tiene que ver con los elementos tangibles e intangibles de las distintas economías con las cuales se realiza el sistema productivo, el cual es la estructura artefactual. Y un tercer concepto que es y desarrolla la forma en la que las distintas economías, los distintos agentes económicos se adaptan a este cambio institucional. Entonces, la tercera variable de este concepto de cambio institucional es la eficiencia adaptativa. El modelo de comportamiento definido por el cambio institucional ha implicado una lógica comportamental en busca de la obtención de beneficios derivados de actividades que son improductivas, como el oportunismo contractual, por lo que se ha configurado una informalidad financiera que resulta ser la causa microeconómica del estancamiento secular de la economía mundial. En el contexto de una economía mundial con escaso crecimiento del PIB, disminución del PIB per cápita a causa de una débil demanda global que refleja un desequilibrio entre los niveles de ahorro y de inversión a bajas tasas de interés, provocando un dinamismo insuficiente para lograr mejores niveles de crecimiento de la economía, ha sido, denominado por Larry Summers estancamiento secular, pero a juicio desde la perspectiva teórica económica institucional, creemos que este estancamiento secular no solo implica un bajo crecimiento y causado por factores de corto plazo, como podrían ser las burbujas financieras o los desequilibrios en las tasas de interés, sino también puede ser originado por componentes permanentes de la economía que provocan un bajo crecimiento por un largo periodo. Bien, estos elementos con carácter permanente son las instituciones económicas establecidas en función de una determinada regulación financiera, tales como los comportamientos de los agentes económicos, guiados por un modelo mental de comportamiento que realizan las inversiones dentro del sector financiero, que no ayudan a la recuperación de los niveles de inversión ni de la demanda, y obviamente tampoco se logra un crecimiento sólido de los niveles de producción. La identificación de la forma de comportamiento de los inversionistas se debe a la escuela del pensamiento neoliberal que institucionalizó a partir de 1975 un esquema regulatorio caracterizado principalmente por la regla de las 3D. Esta regla de las 3D son la D de descongestionamiento, la D de desregulación y la D de desintermediación financiera, y su correspondiente materialización en la titularización en el mercado de derivados y la banca informal. La estructura de incentivos proporcionada por el marco normativo ha provocado un comportamiento oportunista tanto ex ante como ex post por parte de los agentes económicos financieros que, con el manejo de información privilegiada, buscan obtener las mayores ganancias posibles, pero resultado de actividades especulativas, generadoras de riesgo sistémico e inestabilidad financiera. Una de las características de este último periodo es precisamente que se han generado de manera constante grandes crisis financieras de diferente magnitud, pero que en particular la crisis de 2008
ha resultado ser la última gran crisis financiera a nivel mundial, en la que colapsó no solo el sistema bancario y financiero, sino también no solo el sistema bancario y financiero formal, sino también el informal, cuya recuperación ha resultado ser un proceso difícil, un proceso complejo y que no ha sido como se esperaba a consecuencia del peso de las actividades improductivas sobre las actividades productivas del sistema financiero. Bien, esto es lo que a grosso modo se desarrolla en esta parte del texto, en el capítulo 3 del sector financiero y el estancamiento secular. Los invitamos a que continúen con esta presentación del texto con la participación del doctor Carlos Cisneros, que nos hará una exposición breve de su capítulo y hablará más con respecto a las conclusiones generales de esta obra. Bien, enhorabuena y sigan participando como lectores, como participantes de esta LibroFest Metropolitano 2020. Bien, muchas gracias. Hasta luego. La situación de los países en desarrollo es un tema de gran importancia en la actualidad, siendo objeto de estudio obligado por la ciencia económica. A pesar de la relevancia del tema, hoy en día todavía existen grandes controversias sobre los determinantes fundamentales de los niveles de desarrollo de las distintas economías. Por ejemplo, aún se habla de la importancia del papel que desempeñan las ventajas y desventajas geográficas en los procesos de desarrollo económico. Otros tantos autores destacan la apertura comercial y los recursos naturales. No obstante, por encima de esto, el libro de Estancamiento y Recuperación, 11 años después, se argumenta a favor de reconsiderar e incorporar los aportes de la teoría institucional al estudio de los distintos hechos y fenómenos económicos. Dado lo anterior, en el capítulo titulado Los grupos de interés, un freno para el cambio institucional progresivo, y con el que tengo el honor de participar en este libro, realizo un estudio sobre el desarrollo económico, pero enfocado desde una franja teórica del institucionalismo llamada esclerosis institucional. Dicha perspectiva enfatiza que las instituciones creadas o diseñadas pueden garantizar ventajas de tipo económico y o político a diversos grupos, los cuales generalmente son llamados grupos de interés o cazadores de renta, lo cual tiende a crear una rigidez que puede ser perjudicial a largo plazo para el desarrollo progresivo de las economías. Es decir, en este capítulo hago un esfuerzo por tratar de explicar por qué ciertas economías corren el peligro de estancamiento en el desempeño económico debido al excesivo número de este tipo de grupos, lo cual sobrecarga el sistema político con reivindicaciones, con presiones parciales, lo que conduce a un sistema cercado, atrapado, rígido, sin dinámicas que favorezcan el interés general o social y por ende el desarrollo económico. Así, el capítulo mencionado tiene por finalidad situar la problemática del desarrollo desde una perspectiva diferente y muchas veces no atendida, la cual tiene que ver directamente con la actuación de los grupos de interés para el surgimiento y persistencia de algunas instituciones que para nada favorecen los procesos de desarrollo o desempeño económico. Finalmente, en este capítulo se señala lo importante que es el gobierno, o mejor dicho, que el gobierno tenga la suficiente capacidad institucional de participar en los procesos económicos y políticos como un actor absolutamente independiente de los intereses sectoriales y de sus grupos de presión. Considero que la explicación anterior es de gran relevancia en la actualidad, pues está transitando por un estancamiento secular
causado por los cazadores transnacionales de rentas financieras, quienes con base en su poder político logran sesgar las estructuras artefactuales de la economía mundial hacia la financiarización. Por lo comentado anteriormente, considero que en este libro existen muchos aspectos de interés, sobre todo para los estudiantes de la carrera de economía y de otras disciplinas afines, que muestran entusiasmo por conocer las distintas perspectivas o corrientes de la ciencia económica. En este sentido, los autores que participamos consideramos necesario elaborar un texto que contemplara explicar desde un enfoque distinto el desempeño económico bajo y lento que están experimentando un gran número de economías y no reproducir las lecciones ortodoxas de los libros clásicos de economía. El estudiante podrá encontrar frecuentemente, explícita o implícitamente, una ventana abierta hacia un pensamiento analítico más libre, hacia los problemas económicos cada vez más complejos que nos rodean. No obstante, también es importante mencionar que, como todo libro y la misma economía, este libro se encuentra en un proceso permanente de elaboración y los aspectos positivos se deben en mucho a las pláticas que los autores han realizado en torno a las problemáticas económicas. Gracias por su atención. Librofest Metropolitano 2020 virtual.